Hola, sean bienvenidos a este video, en donde veremos los fundamentos del análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico se basa en las medidas de masa. Requiere fundamentalmente dos medidas experimentales: peso o volumen de la muestra a analizar. La gravimetría es un análisis cuantitativo. Este análisis es uno de los métodos más exactos que hay. Hay dos tipos de métodos utilizados, como por ejemplo método precipitación, método por volatilización. En la precipitación, el analito se prepara de las demás contribuyentes de la muestra por formación del compuesto insoluble. El peso del analito en la muestra se determina a partir del peso del compuesto obtenido inicialmente o del compuesto producido posteriormente por calentamiento. El método por volatilización se miden los componentes de la muestra. El método es indirecto si volatilizamos el analito y pesamos el residuo. Posterior la volatilización, así la pérdida de peso sufriría correspondiente al analito que se ha volatilizado. El método de volatilización solamente puede utilizarse si el analito es la única sustancia volátil o si el absorbente es el selectivo para el analito. En el ejercicio 1 que vamos a ver hoy, se muestra 2 moles de hidróxido de sodio, 1 mol de dióxido de carbono, 1 mol de carbonato de sodio y 1 mol de agua. Sabemos que 45 gramos son de hidróxido de sodio, más 28 gramos son del dióxido de carbono. Multiplicaremos 45 gramos de hidróxido de sodio por 1 mol de hidróxido de sodio sobre su peso molar, 40 gramos. Y lo multiplicaremos por los moles del producto sobre el reactivo. Vamos a multiplicar 1 mol de carbonato de sodio sobre 2 moles de hidróxido de sodio. Seguido, en el siguiente vamos a multiplicar 28 gramos de dióxido de carbono y por 1 mol de hidróxido de sodio sobre 44 gramos de dióxido de carbono, su peso molar, por 1 mol de carbonato de sodio sobre 1 mol de dióxido de carbono. El resultado del primero sería 0.562 mol del carbonato de sodio y del segundo punto 0.636 mol de carbonato de sodio. En el siguiente ejercicio se verá de esas son sus respectivas masas de 16, 64, 44 y 36 respectivamente del metano, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Si sabemos que 2 kilos de metano son igual a 2000 gramos del mismo metano, hacemos por el método algebraico la siguiente operación: 16 gramos de metano son igual a 64 gramos de oxígeno, por lo cual 2000 gramos de metano, ¿cuánto se dará? En este caso, el resultado son 8000 gramos de oxígeno. De la misma manera vamos a hacer lo siguiente: 16 gramos de metano son igual a 44 gramos de dióxido de carbono. Y hacemos una regla de 3, el cual nos dará 5500 gramos de dióxido de carbono. Ahora vamos a poner un ejemplo de una técnica gravimétrica. Vamos a determinar la humedad de un alimento por el método de horno de secado. Los materiales a usar serían la cápsula de porcelana, balanza analítica, desecador, vaselina, sílica gel y el alimento, en este caso una papa. Este es un método termogravimétrico en el que la muestra se seca durante un periodo de tiempo definido a temperatura constante. El contenido de humedad se determina pesando las muestras antes y después del secado y determinando la diferencia. Primero se lava y se seca el material. Eso se debe hacer en prácticamente todas las prácticas de laboratorio. Se pone vaselina en la tapa del desecador y se le agrega la sílica gel al fondo del mismo y se le pone la tapa deslizando. Con la balanza analítica, pesamos la cápsula de porcelana y después lo calentamos a 105 grados centígrados por 2 horas. Lavamos, pelamos y cortamos en pedazos pequeños la papa en ese tiempo.
Ya calentadas las cápsulas de porcelana, la ponemos en la balanza analítica y vamos agregando pedazos de papa hasta llegar a los gramos deseados. La cápsula con la papa se mete al horno de secado por 6 horas a la misma temperatura. Al final se vuelve a pesar en la balanza analítica y calculamos el porcentaje de humedad y de seco. Bueno, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por verlo. Mi nombre es Pedro Prado. Que tengan un excelente día.